Advertising Trends by Adevinta, el podcast sobre publicidad digital con los mejores profesionales del sector. Bienvenidos a Advertising Trends by Adevinta, con María Toribio. Me gustaría que si estás al otro lado escuchándonos, empezáramos imaginando una estrategia de marketing capaz de unir, por un lado, la inmediatez y el diálogo directo que tiene la capacidad de Twitter, por otro, el poder visual de Instagram, pero también la emoción que provoca ver un vídeo y, ¿por qué no?, el conocimiento que transmite un blog. Todo ello recibiendo la interacción del usuario mientras creamos comunidad. ¿Y no es ciencia ficción? No, queridos oyentes, es transmedia. Pero ¿sabemos qué implica una estrategia transmedia? ¿Es historia? ¿Son varias historias? ¿Es storytelling? ¿Es un mix de medios? Muchas preguntas, ¿verdad? Y es que es todo esto y mucho más, porque no se trata solo de contar una historia, sino también de desgranarla y dosificarla con el fin, y aquí muy importante, de crear una experiencia para el usuario usando el potencial que tiene cada uno de los canales. El uso de las nuevas tecnologías nos ofrece nuevas formas de contar historias, pero estamos sin duda ante una estrategia compleja. Una estrategia tan compleja que a muchas personas, incluso yo incluida, todavía nos genera muchas dudas. Os doy la bienvenida a este cuarto programa de la segunda temporada de Advertising Trends by Adevinta, en el que vamos a intentar responder a estos interrogantes con alguien que de verdad sabe del tema. Y por ello hoy nos acompaña y tenemos el placer de charlar junto a Rocío Bahamonde. Ella es Digital Manager de Barma y profesora de Marketing Digital en varias escuelas de negocio. Bienvenida, Rocío, y muchas gracias por estar hoy en el programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues siempre nos gusta empezar aclarando conceptos, así que te lanzo la primera de las preguntas. ¿Qué es el transmedia dentro del mundo de la publicidad digital y el marketing? El transmedia es un proceso narrativo que está basado en el fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través de múltiples plataformas, soportes, canales, tanto offline como online, de manera que cada fracción de ese contenido cuenta una parte específica y complementaria de la historia y generalmente requiere la interacción del usuario. Entonces, lo que han hecho muchas marcas es incorporar esta peculiar narrativa a la forma en la que cuentan historias, es decir, hacen publicidad y comunicación de marca mediante el transmedia. Claro, y hay varios términos también, como comentábamos en la introducción del programa, que están muy próximos entre sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de transmedia, Rocío, ¿estamos hablando también de storytelling? Sí, porque transmedia no es más que una forma de narrativa y por lo tanto de storytelling. Transmedia estaría dentro del concepto de storytelling, ¿no? Con la peculiaridad de que cuando aplicamos este tipo de narrativa estamos adaptando el storytelling a cada uno de los medios elegidos para contar la historia, de manera que cada contenido viva independiente en cada medio y sea comprensible como unidad, pero que unido a todos los demás contenidos en los otros medios genera un entramado que complica una historia. Vale, entendido. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, el branding content, ¿qué papel jugaría? Vale, a mí, María, aquí con el branded content lo que me ocurre es que creo que hemos desgastado un poco el término y hemos acabado por llamar contenido a lo que en realidad es publicidad. Y aquí las marcas tenemos que ser honestas y diferenciar la publicidad del contenido. El branded content nació para poder transmitir valores, emociones, propósitos de marca, es decir, sobre el intangible de marca y no tanto en el beneficio, centrarme en el beneficio del producto o del servicio, que era lo que tradicionalmente comunicamos en la publicidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como los marketeros tiramos al monte, pues acabamos haciendo anuncios largos y poniéndole la etiqueta de branded content. Nos estamos un poco engañando a nosotros mismos. Por eso a mí no me gusta mucho hablar tanto de branded content, tal y como hemos venido pervirtiendo, ¿no? el branded content, sino que
me gusta hablar de otros conceptos, ¿no? Me parece a mí que al ponerle ya el apellido Branded, lo que estamos es permitiendo un poco ya de base la historia. Entonces, ¿cuál sería, según tú, el término adecuado para este tipo de acciones? Pues yo prefiero hablar de contenidos producidos por una marca o de contenidos patrocinados por una marca, que para mí es lo que debiera ser el branded content. Contenido de interés para el usuario, donde el objetivo no es la venta del producto, sino el entretenimiento de las personas a través de contenidos que comparten valores y propósitos con la marca. Y volviendo un poquito hacia atrás, ¿no?, al tema de transmedia, ¿cuáles serían las claves para construir una buena estrategia transmedia en todo el ecosistema digital? Bueno, lo primerísimo es tener algo que contar y que sea de interés para los usuarios a ser posible. Es decir, una historia que sea coherente con el propósito de nuestra marca, que trascienda al producto para construir sobre valores y que responda, pues, a unos objetivos, ¿no?, que serán los objetivos de construcción de nuestra marca. Y en este punto también tendríamos que definir si únicamente queremos contar algo o también queremos incorporar una experiencia en primera persona que viva el usuario, el receptor del mensaje. Y una vez que tenemos la historia que nos acabas de aclarar, ¿cómo la adaptamos, ¿no?, a los distintos canales que vamos a usar dentro de nuestra estrategia? Pues lo primero que tenemos que hacer es entender cómo consumen los usuarios cada uno de los canales digitales, ¿no? ¿Cuál es el driver que impulsa al usuario a abrir una determinada aplicación, una red social, una web, y qué está buscando cuando la visita? Para de esta manera poder adaptar el contenido a ese medio específico. Y en concreto lo que deberíamos hacer es estudiar a los usuarios que forman parte de nuestro público objetivo, ¿no?, ya que no es lo mismo pues cómo consume Instagram una persona de 15 años que una de 40. Vale, o sea, ya tendríamos la historia, tenemos también ese conocimiento sobre nuestro target, ¿no?, que como comentábamos, pues al final no es igual una persona que está en Instagram, ¿no?, consumiendo Instagram en función de la edad. ¿Y qué más, ¿no?, necesitaríamos para nuestra estrategia? Vale, pues con estos dos puntos ya claros necesitamos tener una buena planificación, pero que sea lo suficientemente líquida para poder ser alterada sin que afecte a la narración de la historia. ¿Por qué? Porque son muchos los factores externos que pueden afectar al rumbo de una historia y a los emplazamientos en los cuales estamos contando esta historia, ¿no?, que se pueden ver alterados pues, circunstancialmente. Entonces, tiene que ser lo suficientemente líquida para que, si ocurre alguna de esta alteración, la historia pueda seguir viviendo y no se vea alterada, ¿vale? Y otro punto indispensable también es involucrar al espectador, de manera que sea parte activa de la historia y pueda incluso alterar su ritmo. Claro, y también, ¿no?, todo esto, ¿no?, todo eso también nos obliga a dimensionar las producciones para cada canal, ¿verdad? Exacto. La producción podrá, o mejor dicho, tendrá que variar para adaptarse a cada uno de los medios, porque hay medios donde la superproducción es un elemento clave para copar la atención de los usuarios, mientras que hay otros, como por ejemplo las redes sociales, donde los contenidos superproducidos son menos atractivos porque recuerdan más a la publicidad tradicional, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay medios que se consumen en horizontal, otros en vertical, en fin, que hay que adaptar no solo el mensaje, María, sino también la propia producción. Y Rocío, ¿no?, aquí, ¿cómo podemos usar más bien la estrategia transmedia para ganar poder de acción en contenidos digitales? Bueno, yo creo que en realidad deberíamos aplicar la narrativa transmedia siempre, porque al final desde un punto de vista práctico, por ejemplo, una campaña publicitaria no se trata de otra cosa que de hacer bajadas a los canales y medios, ¿no?, de manera que el contenido cobre sentido para la persona, usuarios, aplicación, red social, etcétera, ¿no? Eso es lo que debería ser en esencia una campaña publicitaria, ¿no? De manera que cuanto más se parezca el contenido que estamos bajando, el contenido de esa campaña al contenido nativo de ese canal, mayor sentido va a cobrar para el usuario, porque estará más contextualizado para lo que espera ver en esa determinada red social, ¿no?, en esa determinada web, y por lo tanto el usuario va a ser
mucho más propicio a la interacción. Pues sobre esto último me gustaría que profundizáramos un poquito más, ¿no? Una narrativa transmedia al final nos aporta opciones que no existen, ¿no? en otro tipo de estrategias, como sería este rol activo del consumidor. Y aquí, ¿crees en general, Rocío, que las marcas hacen bien esa interacción? Ese punto, el de la interacción del usuario, es una exigencia para mí en cualquier táctica de canales y no es solo una cuestión de narrativa transmedia. Yo creo que si hay algo que nos ha aportado esta narrativa es la capacidad de hacer partícipe al usuario y que éste se sienta parte de ella y que pueda decidir sobre su curso. Y esto es especialmente fácil por ejemplo, con el social media, ¿no? Que de hecho además creo que es a lo que casi todas las marcas aspiramos. El problema es que muchas veces si llegamos a generar esa interacción, ¿no? que tanto ansiamos, ese diálogo entre la persona y la marca, pues yo creo que al final no siempre lo aprovechamos, ¿no? Muchas marcas no siguen el diálogo, no contestan los mensajes, a los comentarios o las reacciones de los usuarios al contenido y ese es el problema verdaderamente grave. Pues marcas que nos escucháis, tomad nota sobre ello, ¿no? Sobre todo porque es fundamental completar la interacción con el consumidor. Y dicho esto, ¿qué medios y formatos encajarían mejor en una estrategia transmedia? O al final, ¿cómo se complementa esa narrativa transmedia en el mix de medios digitales? Realmente cualquier medio, cualquier soporte puede formar parte de una estrategia transmedia, ¿eh? Creo que el único soporte que deberíamos desechar es aquel que no es consumido por nuestro público objetivo o para el cual es inmune nuestro público objetivo, ¿no? Creo que el resto es perfectamente válido siempre que el mensaje esté adaptado a ese medio y a su forma y a ese momento de consumo concreto. Y también es verdad que, bueno, que los medios que permiten la bidireccionalidad ya per se, ¿no? Pues aportan un plus, pero también debemos entender que el usuario puede ser en ocasiones meramente un espectador, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando consumes un periódico online o incluso un periódico en papel, una revista o un blog, ¿no? Que el usuario adopta un papel de puro espectador, no está buscando una interacción, ¿no? O puede ser, por el contrario, participante, ¿no? Pues lo que ocurre en las redes sociales, en las que además no solo de interactuar puede crear el mismo contenido, ¿no? Realmente al final, María, la narrativa transmedia y mix de medios digitales o offline es casi equivalente, o al menos yo creo que debiera serlo. Pues justo también en estos programas ya hemos hablado otras veces sobre lo que es la medición de datos. Y aquí te lanzo otra de las preguntas. ¿Cómo podría la data ayudarnos a mejorar una estrategia transmedia? Bueno, los datos yo creo que suelen ayudar a casi todo en la vida si son interpretados de manera correcta. En el caso de transmedia, sería estupendo, por ejemplo, poder generar sistemas de interacción o de atribución para conocer en qué medida cada pieza y cada soporte ayudan a construir la historia y conocer comportamientos de navegación, ¿no? de ese consumo de la historia, para así poder forzar incluso el flujo del storytelling a través, por ejemplo, de procesos de remarketing, ¿no? Y yo creo que vamos hacia ello, pero si me permites un consejo, yo antes de meternos en complejos flujos que requieren pues, alta capacidad de generación de datos, ciencia aplicada a los mismos y por tanto pues, recursos técnicos y humanos, creo que deberíamos empezar por el principio, que es tener clara la importancia de adaptar los mensajes y las producciones a los medios, a los usuarios, a los momentos de consumo. Y aquí justo nos podrías contar algún ejemplo de, bueno, pues de esa adaptación de mensajes, producciones a los medios en ese momento, de ese uso de transmedia para que pueda sobre todo inspirarnos. Claro. Te cuento si quieres cómo hacemos con Ron Barceló, que siempre intentamos aplicar este proceso narrativo a toda la comunicación que hace la marca. Y creo que donde se puede ver más claramente es en el caso justo de las campañas, porque al final son las que gozan de un mix de medios más complejo, ¿no? Entonces, cada medio, en este caso, contribuye a contar una parte de la historia que es interpretada en esa unidad, pero que cobra un metasentido cuando has consumido contenidos en otros canales, ¿no?
Y te cuento el ejemplo concretísimo de Desalia, ¿vale? Que es una experiencia de marca única que organiza Ron Barceló cada año, que ya este año vamos por el 15º aniversario, la que le da la oportunidad a 1.000 jóvenes de vivir una semana el espíritu vive ahora de la marca de Barceló. Y lo que hacemos es que a través de la convivencia, de actividades, de fiestas, de conciertos, bueno, en definitiva una semana non-stop por aquello de los de vivir ahora, para dar visibilidad a la comunicación, en este caso de Desalia, lo que hacemos es aplicar una narrativa transmedia a la campaña, de manera que en cada soporte que utilizamos en el mix de comunicación, el usuario tiene una forma única y especial de relacionarse con la marca y de relacionarse con la experiencia de Desalia, para poder justo así acceder a ser ganador de la experiencia. Y lo que hacemos es toda esta comunicación en los diferentes canales, diferentes medios, es dar un denominador común, que es que cada mecánica en sí mismo, cada touch point que tienen las personas con la campaña, en cada uno de esos medios, con cada uno de esos soportes y formatos, tiene que ser disfrutada como un fin en sí mismo y no como un medio únicamente de comunicación de marca. Pues gracias por el ejemplo, Rocío, y la verdad que es difícil no recordar, ¿no?, la acción que nos acabas de comentar. ¿A quién no le gustaría vivir esa experiencia? Y pues nos surge también otra cuestión, ¿no?, interesante y relativa a lo que es la repetición. Y aquí sería, ¿cómo evitaríamos que la estrategia pues al final se convirtiera en, pues eso, ¿no?, en una mera repetición de mensajes por distintos canales? ¿Cómo lo podríamos evitar? Pues adaptando los mensajes a cada uno de los medios y dándole ángulos diferentes a cada medio en función de su audiencia y el comportamiento que tenga la misma, ¿no? Por ejemplo, aunque Hola.com y Código Nuevo puedan compartir audiencias o parte de la audiencia, la misma persona consumiendo uno y otro site espera ver contenidos diferentes y, por lo tanto, nosotros deberíamos estar contando la experiencia de Desalia y el propósito de marca de Ron Barceló se vive ahora desde diferentes perspectivas. Así el usuario va descubriendo, digamos, todas las aristas del propósito de la marca en cada uno de estos medios, ¿no? Porque al final eso, pues Desalia no deja de ser la tangibilización del propósito de nuestra marca y que es muy compleja, ¿no? Como casi todo en la vida no puedes únicamente transmitirlo a través de un spot de 20 segundos o de un banner o un display, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en cada uno de esos medios, vamos contando una parte de lo que es el propósito de marca, de manera que eso, pues, consumido independientemente, es una unidad en sí mismo, y consumido en global te enriquece muchísimo la historia que queremos contar. Y hablando de justo, ¿no?, de lo que nos acabas de comentar, de esa adaptación de esos contenidos a los distintos canales, ¿aquí podrías ponernos algún ejemplo concreto? Sí, en redes sociales, por ejemplo, creamos contenidos que, si bien parten del mismo concepto de campaña, ¿no?, de Desalia y respiran ese concepto, no son todo, digamos que son más bien los menos contenidos de campaña o campañables que llamamos, ¿no? Puesto que no es el tipo de contenido que funciona en nuestra comunidad. O sea, todo lo que huele a campaña huele a publicidad. Entonces, intentamos huir de eso, ¿no? Entonces, hacemos mecánicas de participación que sean, pues, un brand entertainment en sí mismas y, como os decía, tienen un propósito para ser disfrutadas como fin en sí mismas y no únicamente como un medio de participación. Estas dinámicas, además, están adaptadas a los medios y los canales y, por ejemplo, hay dinámicas, como te decía, en los perfiles sociales, ¿no?, de Ronnie, que es el Community Manager de Barcelona. También en la web de Vive Ahora, en los perfiles de los influencers colaboradores, en aplicaciones como Tinder, a través de una webserie protagonizada por influencers que cuentan la historia, una historia, ¿no?, en la cual se esconden pistas para ganar un pase de Desalia, a través de Real Life de Twitch, permitiendo a los usuarios de Twitter que decidan qué modelo de Desalia quieren, si playa, montaña, un glamping, un hotel, una fiesta de disfraces, una fiesta de pijamas, etcétera. O sea, todos esos son ejemplos de cómo adaptamos esos contenidos a diferentes canales, ¿no? Claro, entonces al final se trata, ¿no?, de que las distintas historias
en los distintos medios pues se vayan complementando, ¿no? Y así evitar ¿no? esa repetición de la que tenemos que huir, ¿verdad? Justo, es que al final se trata de eso, de explicar el posicionamiento de marca, que nosotros decodificamos en este caso una experiencia con muchas aristas, como te decía, a través de muchos medios, de forma que a medida que el usuario va consumiendo los contenidos en cada uno de estos medios, va enriqueciendo la historia y se va generando un mayor conocimiento de lo que queremos contar en la cabeza del usuario y, por lo tanto, un mayor entendimiento de la marca y su propósito. Lo que te decía antes, en el caso de Barceló de Salia puedes, por ejemplo, ver únicamente la webserie y pasar un buen rato, o puedes participar en un concurso o en todos, o puedes interactuar con el community manager, con un influencer o toda la vez. Y todo esto, como tú decías, María, es muy guay porque permite generar altas frecuencias, altos volúmenes de impacto, pero sin lo feo que tienen las frecuencias, que es eso, precisamente el desgaste del usuario. Claro, al final eso, evitar la repetición. Pues Rocío, es una pena porque se nos acaba el tiempo por hoy y la verdad te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a profundizar y sobre todo también a fijar conceptos sobre esta estrategia tan completa, ¿no? y tan enriquecedora, y hablarnos hoy sobre lo que es Transmedia. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, María, ha sido un auténtico placer. Rocío nos ha dado hoy las claves sobre la estrategia Transmedia, que si bien no es nueva, cada vez cuenta con más formas de expansión para las que debemos saber adaptar nuestros mensajes si al final queremos tener éxito. Ahora sí, llegamos al final de este programa por hoy. Un fuerte abrazo de todos los que hacemos posible este podcast. Volvemos muy pronto con más contenidos y entrevistados interesantes. Aquí te esperamos. Has escuchado el podcast de Advertising Trends by Adevinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising@adevinta.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!